La mañana del martes en Covington recibió a Eileen Lowell con el ajetreo habitual. Al otro lado de la ventana de su espacioso despacho, una ligera llovizna caía sobre el cristal y las gotas formaban caprichosos dibujos. Eileen tomó un sorbo de café caliente, con una mueca de amargura, y volvió a estudiar los informes financieros. El último trimestre había sido récord para su cadena de salones de belleza Aurora, con unos beneficios un 26% superiores a los del año anterior. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. El nombre de Russell apareció en la pantalla. Eileen se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. Su marido no solía llamar en horas de trabajo. ¿Sí, Russell? Hola, cariño. Su voz sonaba demasiado alegre, con esa entonación especial que Eileen había aprendido a reconocer en 15 años de matrimonio. Era la forma en que hablaba cuando estaba a punto de decirle algo que a ella no le iba a gustar. Solo quería que supieras que me voy a Hawái el próximo jueves. Un evento corporativo, muy importante. Capitalistas de riesgo, socios estratégicos, ese tipo de cosas. Eileen se reclinó en la silla y miró la foto que había sobre la mesa. La foto de ella y Russell en su 10º aniversario. Aún sonreían de verdad. ¿Hawái? Es la primera vez que oigo hablar de este acontecimiento. Intentó no parecer suspicaz. Sí, se decidió ayer mismo, respondió Russell rápidamente. Es una gran oportunidad para la empresa. Y para mí personalmente, por supuesto. Volveré el domingo. No te preocupes. Te traeré un recuerdo. Por supuesto, dijo Eileen con voz firme. Que tenga un buen evento. Cuando terminó la llamada, colgó el teléfono y respiró hondo. La mentira de Russell era tan evidente que ni siquiera merecía la pena gastar energía en indignarse. Esos momentos se habían vuelto más frecuentes en los últimos 2 años. Viajes de negocios repentinos, reuniones tardías, cenas de trabajo. Eileen no era ingenua. Vio las señales, sintió la creciente distancia entre ellos. Pero el trabajo y el crecimiento de la empresa siempre le habían dado fuerzas para no sumirse en pensamientos dolorosos sobre el matrimonio. Su mirada se posó en una carpeta de papeles del Hotel Pearl Lagoon, su adquisición en Hawái. El destino a veces depara coincidencias asombrosas, pensó con una risita amarga. Hacía 3 años, Eileen había iniciado un proyecto que Russell desconocía. Siempre había soñado con tener su propio hotel, no solo un lugar donde alojarse, sino un auténtico oasis de belleza y confort. El sueño parecía inalcanzable hasta que un día encontró un anuncio de un pequeño pero exquisito hotel boutique en Hawái. El propietario, un señor mayor, había decidido jubilarse y buscaba un comprador que mantuviera el espíritu y el estilo de su creación. Eileen recordó el día en que voló por primera vez para inspeccionar el Pearl Lagoon. El hotel estaba situado en la costa norte de Maui, lejos de las rutas turísticas masivas. Solo 20 habitaciones, cada una con un diseño único e impresionantes vistas al océano. Se enamoró del lugar a primera vista. ¿Por qué no le habló a su marido de una compra tan importante? Le preguntó entonces su asesor financiero, que la ayudaba con la transacción. Eileen guardó silencio. ¿Cómo podía explicar que era el primer proyecto en años que quería emprender completamente sola? Sin los comentarios condescendientes de Russell, sin su experta opinión financiera, sin su constante recordatorio de que él era un auténtico profesional de la gestión del dinero y que sus salones no eran más que una moda femenina que resultaba ser rentable. Recordó su último gran proyecto juntos, la compra de una casa en un lujoso barrio de Covington hace 3 años. Russell había insistido en tener el control total del proceso, rechazando sus ideas y sugerencias. Cariño, te das cuenta de que es mucho dinero, ¿verdad? Deja que yo me ocupe, le dijo entonces. Aunque fue ella quien aportó la mitad de la cantidad, procedente de los beneficios de su negocio. Una llamada de Niall Thornbridge, el gerente del Pearl Lagoon, la sacó de su ensoñación. Buenos días, señora Lowell, la saludó Niall con su característico acento británico. Espero no molestarla. No, Niall, está bien. ¿Cómo van las renovaciones en el ala oeste? Justo a tiempo. Pero te llamo por otra cosa, hizo una pausa. Esta mañana ha llegado una reserva para el jueves en la suite presidencial. A nombre de Russell Lowell, lleva escrito fin de semana romántico. Champán, pétalos de rosa en la cama, el paquete completo. Eileen sintió que sus dedos se apretaban involuntariamente en el brazo de la silla. Esperaba algo así,
pero aún así fue doloroso oírlo. ¿Estás solo?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. La reserva decía 2 huéspedes. El nombre del otro no figuraba. Eileen miró por la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. «Qué simbólico», pensó. «Gracias, Niall», dijo finalmente Eileen. «No le digas al señor Lowell que soy la dueña del hotel. Estaré en el vuelo del jueves por la mañana». «¿Está segura, señora Lowell?». Niall parecía realmente preocupada. «Completamente». Tras terminar de hablar, Eileen abrió el último cajón de su escritorio y sacó una fotografía que había guardado allí durante meses. Russell en un restaurante con una mujer pelirroja. Estaban sentados demasiado cerca para ser socios de negocios. El investigador privado que Eileen había contratado después de unos cuantos viajes de negocios especialmente sospechosos, le había enviado toda una serie de esas fotos. Yvonne Prentice, jefa de marketing de la empresa de Russell, casada, 2 hijos, y una aparente aventura con su marido. Entonces Eileen decidió esperar. No por miedo o indecisión, solo quería estar totalmente preparada para lo que seguiría a la confrontación. Divorcio, división de bienes, los inevitables cotilleos en su círculo social. No iba a actuar impulsivamente, pero ahora que el propio Russell se dirige a su hotel con su amante, la situación adquiría un tinte de ironía que no podía evitar explotar. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una fachada, una cómoda construcción social. Era hora de dejar las máscaras. Eileen llamó a su asistente. «Claire, reprograma todas las reuniones del jueves al domingo. Tengo que volar a Hawái inmediatamente». La asistente asintió sin hacer demasiadas preguntas. En los 6 años que llevaba trabajando con Eileen, se había acostumbrado a su determinación y a sus decisiones espontáneas, que invariablemente eran las correctas. Al quedarse sola, Eileen se acercó a la ventana. Recordó cómo había montado su primer salón de belleza hacía 13 años. Un pequeño local en las afueras de Covington. Un presupuesto mínimo. 3 empleados. Por aquel entonces, Russell era analista junior en una empresa financiera. Se había burlado de su pequeño hobby, pero no le importaba mientras no interfiriera en sus obligaciones como esposa de un hombre de éxito. Cuando abrió un segundo salón 2 años después, y luego un tercero, Russell empezó a interesarse más. No en sus logros, sino en el dinero que ganaba. «Deberías invertir tus ganancias más sabiamente, querida. Déjame echar un vistazo a tus finanzas», sugirió. Pero Eileen tenía las riendas firmemente en sus manos. Su cadena tenía ahora 11 salones en 3 estados, con una facturación anual con la que solo podía soñar 13 años atrás. Aurora se había convertido en una marca reconocible, sinónimo de calidad y sofisticación, y todo lo había creado ella misma, a pesar del escepticismo de Russell. El Hotel de Hawái era su nuevo capítulo, una oportunidad de ampliar su negocio al sector de la hostelería. Planeaba crear un concepto único, un hotel boutique con un spa premium integrado bajo la marca Aurora. Un lugar donde los huéspedes no solo pudieran relajarse, sino transformarse. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su mejor amiga, Vera Abbott. «Eileen, salí temprano. ¿Seguimos quedando para comer?», preguntó Vera sin preámbulos, con su franqueza habitual. «Sí», respondió Eileen, tras una breve pausa. «Y Vera, necesito tu consejo. Profesional. Suena serio. ¿Qué pasa? Te lo diré cuando te vea. ¿1 hora en el Olive Garden? Estaré esperando». Eileen empezó a recoger sus papeles. Tenía una conversación difícil con su amiga que era, entre otras cosas, una de las mejores abogadas de divorcios del estado. Sabía que Faith la apoyaría en cualquier decisión que tomara. Por primera vez en mucho tiempo, Eileen se sintió extrañamente aliviada. La incertidumbre siempre es más difícil que los problemas concretos. Ahora que tenía un plan de acción claro, la niebla de la duda se estaba disipando. ¿Russell pensaba que era predecible y aburrida? Bueno, había llegado el momento de demostrarle lo equivocado que estaba. A Russell Lowell le encantaba su despacho de la planta 32. Las ventanas panorámicas del suelo al techo ofrecían una vista del centro de Covington, haciendo que los visitantes se desmayaran de admiración por un momento. Era exactamente el efecto que buscaba: ser un poco más alto que los demás, en todos los sentidos de la palabra.
La silla de cuero negro en la que se sentaba costaba lo mismo que otros gastan en un coche de segunda mano. Diplomas de prestigiosas universidades y certificados de logros profesionales colgaban de la pared, estratégicamente colocados a la altura de los ojos de quienes entraban. El voluminoso escritorio de madera oscura estaba casi desprovisto de objetos personales. Solo un soporte de cristal con una placa en la que se leía Russell Lowell, director financiero, y el último modelo de ordenador portátil. No había fotos de su mujer ni retratos familiares. A Russell le pareció poco profesional y molesto. «Adelante», respondió a la llamada a la puerta, sin apartar los ojos de la pantalla, donde comprobaba las cifras del último informe financiero. Yvonne Prentice entró en el despacho. Su aparición cambió instantáneamente el ambiente de la sala, como si alguien hubiera subido el brillo de las luces. Era alta, con el pelo rojo peinado con elegancia y un vestido ajustado de color verde oscuro que resaltaba cada curva de su figura. Russell no pudo evitar darse cuenta de que estaba impecable, como siempre. «Necesito tu aprobación para la nueva estrategia de marketing», dijo mientras cerraba la puerta tras de sí y giraba la llave. Hacía tiempo que habían acordado mantener un tono formal ante cualquier testigo, aunque solo fuera la secretaria de la puerta. Russell levantó por fin la vista y se permitió una sonrisa. «Eres especialmente convincente», dijo reclinándose en la silla y disfrutando de la vista. Yvonne se acercó al escritorio, puso la carpeta de expedientes delante de él. Para quien mirara por casualidad, estaban discutiendo asuntos de trabajo, y caminó alrededor del escritorio, acercándose a Russell. «Necesito que veas la eficacia de mi presentación», dijo, inclinándose lo suficiente como para oler su perfume. «Tenemos 10 minutos antes de tu próxima reunión». Russell tiró de ella hacia sí, saboreando el poder que le otorgaba aquella posición. Un supervisor reuniéndose en secreto con una subordinada en horas de trabajo. La adrenalina, el riesgo de exposición, la naturaleza tabú de lo que estaba ocurriendo, le excitaba incluso más que la propia Yvonne. Aunque había estado casado con Aileen durante casi 15 años, nada en su vida juntos le había dado la emoción de su vida, como estos momentos robados con Yvonne. «He reservado un hotel en Hawái», susurró, besándole el cuello. «La mejor habitación del Pearl Lagoon». Yvonne se apartó un poco, con los ojos brillantes de placer. «¿El Pearl Lagoon? ¿De verdad?» No ocultó su admiración. «Es el hotel boutique más exclusivo de Maui. No se puede ir allí sin más». Russell sonrió con suficiencia, disfrutando del efecto. «Tengo contactos. Suite presidencial para 4 días. Vista al mar. Champán, mayordomo privado, todo incluido. A partir del jueves». Yvonne le pasó los dedos por el pelo cuidadosamente arreglado, alborotándolo ligeramente. «¿Se lo has dicho a Aileen?» Russell se encogió al oír hablar de su mujer. Intentaba no hablar de ella con Yvonne. Prefería mantener las dos partes de su vida lo más separadas posible. «Por supuesto», dijo que era un viaje de negocios importante, una reunión con inversores. «Nunca hace demasiadas preguntas», dijo con un ligero desprecio en la voz. Completamente inmersa en sus salones de belleza, Yvonne canturreó, dando un paso atrás y tomando asiento en el borde de la mesa. ¿De verdad es tan ingenua? ¿O simplemente no quiere ver lo obvio? Russell se encogió de hombros, ajustándose la corbata y restaurando cierta apariencia de orden en su pelo. «No lo sé, y francamente, no pienso mucho en ello. Aileen es tan previsible como un reloj suizo. Nunca hace nada espontáneo o arriesgado. Es la esposa perfecta para funciones de representación. Pero…» No terminó la frase, pero no le hizo falta. Yvonne sonrió comprensiva. «Pero no perfecta para ti», terminó por él. «Te mereces a alguien a tu altura». La frase se la habían dicho entre los dos docenas de veces. La excusa clásica para engañar es: «Mi otra mitad no me entiende o no me aprecia». Russell lo creía de verdad. Estaba seguro de que merecía más de lo que el matrimonio con Aileen podía darle. Que Aileen había sido una vez su sueño, una mujer guapa e inteligente que apoyara sus ambiciones, hacía tiempo que lo había olvidado. Que hubiera trabajado con él desde analista junior hasta director financiero, codo con codo en los momentos más difíciles, ahora parecía insignificante. Russell se consideraba un hombre hecho a sí mismo,
e ignoraba obstinadamente que el éxito de su mujer en los negocios era tan impresionante o más que el suyo. «Tengo una reunión dentro de 5 minutos», dijo, ajustándose los puños de la camisa y levantándose de la silla. «¿Cenamos esta noche? Discutiremos los detalles del viaje». Yvonne asintió, recuperando su aspecto de mujer de negocios. Ni un pelo fuera de su sitio, el pintalabios todavía impecable. Era una maestra del disfraz. «A las 7 en el Azurite», sugirió, refiriéndose al nuevo y lujoso restaurante de las afueras de la ciudad, donde era menos probable que se encontraran con conocidos comunes. «Perfecto», confirmó Russell. «Ahora vete antes de que mi secretaria empiece a hacer preguntas». Cuando Yvonne se marchó, Russell se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Allí abajo, en uno de los salones que poseía su mujer, probablemente se dedicaba a sus asuntos habituales, sin darse cuenta de que su marido estaba planeando un fin de semana romántico con otra mujer. Sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Al fin y al cabo, se merecía un poco de felicidad, ¿no? El timbre del teléfono le devolvió a la realidad. La recepcionista le estaba recordando una próxima reunión. Russell respiró hondo y se puso a trabajar. Era un maestro en dividir su vida en segmentos separados, sin permitir que se solaparan. A las 7 de la tarde, Russell ya estaba sentado en una mesa de Lazurite, esperando a Yvonne. El interior del restaurante era de color azul y plata, con luz tenue y música de piano en directo. Era el tipo de ambiente de lujo y sofisticación que Russell consideraba adecuado para su estatus. Cuando Yvonne entró en el restaurante, varios hombres se giraron involuntariamente. Estaba impresionante con un vestido plateado ajustado y el pelo suelto sobre los hombros. Esto halagó el ego de Russell. Todos los hombres se quedaron mirando mientras ella caminaba hacia él. «Siento llegar tarde», dijo Yvonne, sentándose frente a él. La última reunión había durado demasiado. Russell sonrió, levantando su vaso de whisky. «Por un espectáculo como este, estoy dispuesto a esperar». Pidieron, y cuando el camarero se marchó, Yvonne se inclinó hacia adelante, con voz más tranquila y seria. «Cuénteme más cosas del hotel. ¿Cómo consiguió reservar una habitación allí? He oído que hay una lista de espera de meses». Russell sonrió con suficiencia. Era exactamente la reacción que esperaba. «¿Recuerdas a Brian Hall de Legal? Su hermano tiene una agencia de bodas que trabaja a menudo con este hotel. Habló bien de mí». Russell omitió el hecho de que había tenido que pagar a Brian una suma considerable por aquel favor. De todos modos, valió la pena cada céntimo. Imagínese, arena blanca, mar azul, sin multitudes de turistas. Solo nosotros, una habitación de lujo y 4 días de absoluta libertad. Yvonne sonrió, pero sus ojos seguían siendo calculadores. Russell no se dio cuenta. Estaba demasiado ensimismado como para ver a la gente que le rodeaba. «Suena delicioso», dijo ella tomando un sorbo de vino. «¿Y tu mujer? ¿No sospechará nada cuando vea las facturas del hotel?» Russell hizo un gesto con la mano. «Pagaré todo en efectivo. Además, Aileen y yo llevamos mucho tiempo haciendo presupuestos por separado. Ella no controla mis gastos», sonrió. «Una de las ventajas de tener una esposa con su propio negocio es que no tiene tiempo de estar pendiente de tus movimientos». Yvonne asintió, pero internamente hizo una nota mental. Un presupuesto dividido significaba que el proceso de división de la propiedad podría complicarse en caso de divorcio. No es que estuviera planeando activamente reemplazar a Aileen como señora Lowell. Yvonne era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que un hombre que engañaba a su esposa era probable que engañara a la siguiente, pero siempre calculaba todos los escenarios posibles. «¿Y los demás colegas?», preguntaba. «Dijiste en la oficina que volabas a una reunión de inversores». Russell volvió a sonreír, disfrutando de su astucia. «Oficialmente la conferencia se celebra estos días en Hawái. Así que, aunque alguien quiera comprobarlo, todo cuadrará. Si preguntan, diré que asistí, pero dudo que alguien pregunte», guiñó un ojo. «Una de las ventajas de ser director financiero es que nadie se atreve a poner en duda mi palabra». Llegó la cena. Marisco gourmet para Yvonne y filete para Russell. Comieron en silencio durante un rato, disfrutando de la comida y de la compañía mutua. A su alrededor, otras parejas conversan en voz baja, creando un agradable ruido de fondo. «¿Has hecho ya las maletas?»,
preguntó Russell cortando un jugoso trozo de carne. Casi, respondió Yvonne. Aunque es difícil decidir qué llevarme a un sitio como este. Quiero parecer apropiada. Russell asintió comprensivo. Siempre había apreciado el deseo de Yvonne de estar a la altura de su estatus. A diferencia de Aileen, que prefería la ropa sencilla, aunque cara, a Yvonne le gustaba llamar la atención. Halagaba su ego tener una mujer a la que admirar. «Trae algo especial para la cena de tu última noche», le dijo. «He reservado mesa en el restaurante más exclusivo del hotel. Dicen que tiene unas vistas increíbles de la puesta de sol». Yvonne sonrió. Sus ojos brillaban de placer. Russell no sabía qué la complacía más, la perspectiva de una cena romántica o la oportunidad de llevar un vestido caro en un lugar exclusivo y quizá conocer allí a alguien útil. «Piensas en todo», dijo ella con admiración, que Russell tomó al pie de la letra. Terminaron de cenar y pasaron al postre y al café. La conversación fluyó con facilidad, desde los planes de viaje hasta los últimos cotilleos de la oficina. Russell se sentía relajado y contento. Aquí, con Yvonne, podía ser el mismo, o mejor dicho, la versión de sí mismo que creía real. Un hombre de éxito, seguro de sí mismo, en la flor de la vida, digno de admiración y de las mejores cosas de la vida. Salieron del restaurante y se dirigieron al aparcamiento. La noche era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de los árboles en flor. Russell cogió la mano de Yvonne, saboreando el tacto de sus dedos entre los suyos. Su coche, un caro sedán deportivo, estaba aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento, otra precaución para evitar encuentros innecesarios. «Te llevaré a casa», dijo abriendo la puerta delante de ella. Yvonne negó con la cabeza. «Será mejor que me dejes a una manzana de aquí. Los vecinos son demasiado cotillas». Russell asintió, comprendiendo su cautela. Ambos estaban casados. Ambos habían arriesgado mucho por el vínculo. Aunque el matrimonio de Yvonne con el ingeniero de la empresa constructora era, en palabras de ella, una formalidad vacía y agotada desde hacía mucho tiempo, aún debían ser cautelosos. De camino a casa de Yvonne, discutieron los últimos detalles del viaje. Acordaron encontrarse en el aeropuerto el jueves, facturar por separado y embarcar en grupos separados. Solo cuando estuvieran en Hawái, lejos de ojos familiares, podrían por fin dejar de esconderse. Al detenerse a una manzana de la casa de Yvonne, Russell se inclinó para darle un beso de despedida. «Nos vemos el jueves», susurró. «Te prometo que será un fin de semana inolvidable». Yvonne sonrió, con los ojos brillantes a la luz de las farolas. «Ya estoy impaciente». Mientras salía del coche y caminaba hacia su casa, Russell admiró su figura un momento. Luego arrancó el motor y condujo hacia su casa, donde Aileen probablemente ya estaba durmiendo o trabajando. No sabía que en ese momento Aileen estaba sentada en la cocina con un vaso de vino, revisando los papeles que Vera le había enviado, los borradores iniciales para un posible caso de divorcio. No se había dado cuenta de que su mujer no solo conocía su infidelidad, sino que era la propietaria del hotel al que iba con su amante. Como cualquier hombre convencido de su propia excepcionalidad, Russell no podía imaginar que nadie pudiera superarle en su propio juego. Mientras conducía hacia la casa, repasó mentalmente los detalles de la leyenda de su viaje de negocios, preparándose para las posibles preguntas de Aileen. Pero en el fondo estaba seguro de que ella se tomaría sus palabras al pie de la letra, como siempre hacía. Al fin y al cabo, en el mundo de Russell Lowell, su mujer era una parte previsible y conveniente del decorado, no un oponente en igualdad de condiciones. El sol hawaiano saludó a Russell e Yvonne con un brillo cegador cuando bajaron del taxi frente a la Laguna de Perlas. Tras las horas de vuelo y el tedioso trayecto desde el aeropuerto, la vista del hotel parecía casi irreal, como la imagen de una revista de papel satinado que de repente había cobrado vida. El elegante edificio de 2 plantas de estilo colonial, pintado de blanco, estaba inmerso en la vegetación tropical. Una amplia escalera de mármol conducía a un porche abierto que servía de entrada al hotel. Enormes palmeras daban sombra natural, y desde lo más profundo del recinto llegaba el sonido del océano oculto tras los elegantes edificios. «Es incluso mejor que en las fotos», exhaló Yvonne, ajustándose las gafas de sol. Su pelo rojo, recogido en un moño informal, contrastaba vivamente con el vestido de lino azul pálido. Russell sonrió,
saboreando su admiración. Era exactamente el tipo de reacción que había buscado al elegir este hotel. No solo un lugar donde alojarse, sino un símbolo de estatus solo al alcance de unos pocos elegidos. «Espera a ver la habitación», dijo mientras pagaba al taxista y le daba una generosa propina, un gesto que siempre hacía con cierta teatralidad para que los que le rodeaban apreciaran su generosidad. Inmediatamente se acercó a ellos una joven empleada del hotel, vestida con un uniforme blanco inmaculado, y les sonrió con una sonrisa de bienvenida. «Agua, bienvenidos a la Laguna de Perlas. Permítanme ayudarles con su equipaje». Mientras sus maletas eran trasladadas a un elegante carrito, Russell e Yvonne subieron lentamente los escalones de mármol. A cada paso, Russell sentía que la tensión de los últimos días, la tensión de mentir, la necesidad de esconderse, el miedo a ser descubierto, iba desapareciendo poco a poco. Aquí, a miles de kilómetros de Covington, por fin podían estar juntos abiertamente, sin miedo a encontrarse con conocidos. El vestíbulo del hotel llamaba la atención por su exquisita sencillez, sin pretensiones ni lujos ostentosos, solo un gusto impecable en cada detalle. Techos altos con vigas de madera, suave luz natural que penetraba por grandes ventanales, elegantes muebles de madera oscura. El aire estaba impregnado del sutil aroma de las orquídeas que crecían en grandes jarrones de cerámica, dispuestos alrededor del perímetro de la espaciosa sala. «Esto es increíble», susurró Yvonne, apretando la mano de Russell. «Te has superado a ti mismo». Sonrió con suficiencia mientras se dirigía a la recepción, donde un hombre alto, de mediana edad y porte impecable se encontraba detrás de él. «Bienvenido al Pearl Lagoon», dijo el hombre con un ligero acento británico. «¿En qué puedo ayudarle?» «Reservas a nombre de Lowell», dijo Russell intentando sonar despreocupado pero sin ocultar su orgullo. «Suite presidencial». El hombre asintió, comprobando rápidamente algo en el ordenador. «Por supuesto, señor Lowell. Estábamos esperando su llegada. La suite presidencial está lista para usted. Permítame que me presente. Soy Niall Thornbridge, el director del hotel». «Encantado de conocerle», respondió Russell, un poco sorprendido de que fuera el propio gerente quien le registrara. Era un halago para su ego. Obviamente, el estatus de la suite presidencial significaba un trato especial. «Un momento», dijo Neil. El dueño del hotel quería saludar personalmente a los invitados especiales de la suite presidencial. Enseguida estaría con ellos. Russell asintió, impresionado por el nivel del servicio. La dueña recibía personalmente a sus huéspedes. Tanta atención al detalle explicaba la impecable reputación del Pearl Lagoon. «Vaya», susurró Yvonne, tocándole ligeramente el brazo. «Realmente somos huéspedes especiales». Russell sonrió, pero no tuvo tiempo de responder. El sonido de unos pasos le hizo volverse hacia la amplia escalera que conducía a la primera planta del vestíbulo, y en ese momento, su corazón pareció detenerse. Era Aileen que bajaba las escaleras. Su mujer tenía un aspecto como nunca la había visto. Con un elegante traje de lino blanco y el pelo recogido en un elaborado peinado, irradiaba confianza y una fuerza nueva y desconocida. Una leve sonrisa jugueteaba en su rostro, pero sus ojos permanecían fríos y atentos. Russell sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Miles de pensamientos pasaron por su cabeza en una fracción de segundo. ¿Se trataba de un error? ¿Una coincidencia? ¿Le había estado siguiendo? ¿Se había enterado y había volado hasta aquí para provocar un escándalo? Yvonne, al darse cuenta de su repentino estupor, miró perpleja en la dirección de su mirada, y luego jadeó en silencio, dándose cuenta de la situación al instante. «Russell», dijo Aileen, acercándose a ellos con una sonrisa serena. «Qué agradable sorpresa. No esperaba encontrarte aquí». Su voz era suave, pero con una leve nota de acero. Desvió la mirada hacia Yvonne, sin dejar de sonreír. «Y tú debes de ser la colega de Russell. Encantada». Russell se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro palideció y luego se ruborizó. Sentía el sudor frío que le corría por la espalda. Nada podría haberle preparado para este giro de los acontecimientos. Niall Thornbridge, que había estado observando la escena con aire indiferente, se aclaró la garganta. «Señor Lowell, le presento a la propietaria del Pearl Lagoon, la señora Aileen Lowell». La declaración golpeó a Russell como un puñetazo en la cabeza.
¿La propietaria? Aileen. Su Aileen, que él pensaba que se pasaba el día dirigiendo su salón de peluquería y manicura. Ya, tú, Russell balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. ¿Qué hace usted aquí? Aileen ladeó ligeramente la cabeza, con una sonrisa un poco más amplia. Soy la dueña de este hotel desde hace casi 3 años, cariño. ¿No te lo había dicho? Había un toque de ironía en su voz. Probablemente has estado demasiado ocupada con tus reuniones de negocios. Yvonne estaba a su lado, inmóvil como una estatua. Su rostro había perdido toda expresión, pero sus ojos se movían frenéticamente entre Russell y Aileen, evaluando la situación y calculando los posibles resultados. No lo entiendo, dijo finalmente Russell, tratando desesperadamente de encontrar alguna explicación que lo salvara de la humillación total. Nunca dijiste... Muchas cosas no se hablaron, ¿verdad? Respondió Aileen con la misma sonrisa serena. Luego se volvió hacia Yvonne. Pido disculpas, parece que no nos han presentado bien. Soy Aileen Lowell, la mujer de Russell. Y usted debe de ser... Yvonne tragó saliva, recuperando rápidamente la compostura. Yvonne Prentice, dijo, tratando de mantener la voz firme. Trabajo con Russell. Hemos venido a la conferencia sobre inversiones financieras. Aileen asintió como si aceptara la explicación. Por supuesto, la conferencia. Es increíble que de todos los hoteles de Maui hayas elegido el mío. Nada menos que el destino. Russell empezaba por fin a entrar en razón. El shock inicial estaba dando paso a una desesperada necesidad de salvar la situación. Aileen, puedo explicártelo, empezó, aunque no tenía ni idea de lo que iba a decir a continuación. Aileen levantó la mano, deteniéndole. Ahora no, Russell. Tendremos tiempo de sobra para... Explicación, se volvió hacia el director. Niall, por favor, asegúrate de que el señor Lowell y la señorita Prentice tienen todo lo que necesitan. La suite presidencial está a su entera disposición. Invita a la casa, por supuesto. Niall asintió, con rostro profesionalmente imperturbable. Por supuesto, señora Lowell. Pero no creo... empezó Russell, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más surrealista. Insisto, lo interrumpió Aileen con suavidad pero con firmeza. Después de todo, no puedo permitir que mi marido pague por alojarse en mi hotel. ¿Qué dirá la gente? Se volvió hacia Yvonne. Y su colega también debería disfrutar de todos los privilegios, por supuesto. Yvonne parecía completamente desconcertada. Estaba claro que no estaba preparada para este giro de los acontecimientos y no sabía cómo reaccionar ante la extraña calma de Aileen. Gracias, dijo al fin. Es muy generoso por tu parte. Aileen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Es lo menos que puedo hacer. Espero que su conferencia vaya bien. Hizo una pausa. Por cierto, ¿podrías contarme los detalles? El nombre, el lugar. Quizá nuestro conserje pueda ayudarle con el transporte. Russell sintió una nueva oleada de pánico en su interior. Por supuesto que no había conferencia. Es un evento privado, murmuró. Solo para invitados. Entiendo, asintió Aileen. Muy exclusivo. También lo es nuestro hotel, se volvió hacia Neil. Por favor, acompaña a nuestros invitados a la suite presidencial y asegúrate de que haya champán y flores frescas. Todo tiene que estar perfecto. Todo está listo, señora, respondió Niall. Aileen se volvió de nuevo hacia Russell e Yvonne. No os entretengo más. Seguro que estáis cansados del viaje y queréis descansar antes de la... conferencia, recalcó un poco la última palabra. Neil os enseñará la suite. Y tú y yo, Russell, seguro que podemos encontrar tiempo para hablar más tarde. ¿Quizá durante la cena? Russell asintió, incapaz de pronunciar palabra. Toda la situación parecía una pesadilla surrealista. Esperaba un escándalo, lágrimas, incluso una escena pública, pero no aquella calma glacial, aquella sonrisa serena que ocultaba el abismo que había detrás. Muy bien, dijo Aileen. Entonces nos vemos esta noche. Disfruten de nuestro humilde hotel. Con eso asintió a Niall y se dirigió hacia la pequeña puerta que había detrás de la recepción y que, al parecer, conducía a la zona administrativa del edificio. Russell la siguió con la mirada, sintiéndose como un hombre que acaba de ver el mundo al revés. Aileen, su tranquila y predecible Aileen, acababa de demostrar un nivel de control y compostura que él nunca había creído capaz de exhibir. «Sígueme»,
dijo Niall, rompiendo el largo silencio. Os acompañaré a vuestra suite. Russell e Yvonne los siguieron mecánicamente, aún en estado de shock. Caminaron por los pasillos exquisitamente decorados del hotel, pero la belleza del lugar ya no les causaba la misma impresión que cuando habían llegado. Ahora cada detalle del interior parecía parte de una elaborada trampa. Aquí estamos, dijo Niall, deteniéndose frente a las puertas dobles de madera oscura al final del pasillo. La suite presidencial de Laguna de Perlas. Abrió las puertas y se encontraron con una habitación espaciosa y soleada. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban al océano, ofreciendo una vista impresionante de las aguas turquesas y la playa de arena blanca. Muebles elegantes, una cama enorme cubierta con sábanas de seda, flores frescas en jarrones. Todo estaba impecable. Tu equipaje está aquí, continuó Niall señalando las maletas perfectamente ordenadas. Hay champán en la nevera y fruta en la mesa. Si necesitas algo, marca el 0 en el teléfono. El servicio de habitaciones, las 24 horas, está a tu disposición. Russell asintió, incapaz de apreciar el lujo del entorno. Su mente estaba totalmente ocupada con el desastre en que se había convertido su viaje perfecto. Gracias, dijo mecánicamente. Niall hizo una reverencia y se marchó, dejándolos solos en la lujosa suite, que de repente parecía una elegante prisión. En cuanto se cerró la puerta, Yvonne se volvió hacia Russell con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. ¿Qué ha sido eso?, siseó. ¿Tu mujer es la dueña de este hotel? ¿Y tú no lo sabías? Russell negó con la cabeza, hundiéndose en la silla más cercana. No tenía ni idea, murmuró. Ella nunca dijo... Ni siquiera me di cuenta. ¿Cómo podía no saber que su mujer había comprado un hotel entero? Yvonne no ocultó su incredulidad. ¿De qué habláis en casa? Russell se pasó la mano por la cara, sintiendo que la adrenalina